comienza a hablar sobre la palabra en el principio. Y fíjense que la palabra principio es un comienzo, es algo que comenzó, amén, y él está escribiendo. Pero acuérdese que cuando Juan está escribiendo el libro, él está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Él está recibiendo una revelación de parte del Señor. Fíjense que la palabra revelación es algo sobrenatural, es algo que usted puede tenerlo en sueño, como despierto, como sentado, como usted quiera. ¿Eh? Usted puede estar en el techo trabajando y usted puede tener una visión o puede tener una revelación. Pero cuando Juan comienza el Evangelio de esta manera, dando referencia al principio, y cuando habla de referencia al principio, obviamente se está refiriendo a Génesis capítulo 1, amén, verso del 1 al 5. Pero cuando la Biblia habla, esto ocurrió en el principio, era porque en Dios no había tiempo. Y déjame aclarar, no había ni hay tiempo. El tiempo es para los hombres, para nosotros, amén. Pero la palabra pues nos enseña que Juan estaba hablando porque en los tiempos que él se encontraba de aquellos días, habían herejías que la iglesia estaba enseñando de que Jesucristo no pertenecía a la deidad de Dios, ni tampoco había sido Dios hecho carne. Y a Juan le preocupaba porque cuando Juan comienza a hablar, comienza diciendo: en el principio era el verbo, para que ellos entendieran que cuando él estaba hablando de Jesús, estaba hablando de que en él no había tiempo, pero que él era eterno con su Padre, que él estaba en la presencia de Dios, que él estaba junto a su Padre. Aleluya. Y voy a hablar de esta manera porque muchos de nosotros en la preexistencia de Jesús, diciendo que era que él no era parte de Dios, que él había venido en carne, pero que no era parte de Dios. Y esto era lo que se estaba predicando en aquellos tiempos, y en este tiempo todavía se predica de que Jesucristo vino en carne, pero que no era de Dios, sino que era un ángel o que era un profeta. Y se presenta a Jesucristo como un hombre profeta, como un hombre no que había provenido de Dios o que no era Dios. Pero observemos que el verbo griego transliterado, no veo bien esta letra, transliterados en o traducido por era, es crucial en el concepto de que en el tiempo era que no había tiempo, era lo que se llamaba el tiempo, en el tiempo eterno de Dios. El tiempo eterno de Dios, como no había tiempo, entonces él está diciendo él era, en otras palabras, él estaba allí. La palabra él, en él y era, se está traduciendo en esta manera, como dejándote saber, en Eini. En Eini en hebreo significa que él estaba en la eternidad y que en él no había principio, pero tampoco hay final. Entonces cuando Juan está hablando, Juan le está diciendo a la gente: yo necesito que ustedes entiendan, amén, que Jesucristo era el verbo, y la palabra verbo también se puede usar como logos, que es la palabra que trae acción, pero era muerta en aquel tiempo porque no sucedía nada. Cristo estaba presente, Dios estaba, pero no había nada que dijera que él existía. Pero cuando él dijo: creemos los cielos y la tierra, ahí entonces comienza el tiempo cronos, que es el tiempo de hombre. La palabra en el principio era el verbo, lo que él está diciendo, y el verbo era con Dios. Él está demostrándole a la gente que Cristo estaba en el principio de la creación. Él estaba presente, él estaba allí cuando todo se fue hecho. En otras palabras, o sea, que si está hecho es porque él estaba presente. O sea, que él estaba cuando tú fuiste creado, cuando el esperma llegó al óvulo y rompió el óvulo, entró y te hiciste una vida, él estaba presente. Por eso cuando él dice: Dios me escogió desde el vientre de mi madre,
en mí, que no tiene voz, ni tampoco tiene ni activa, ni tampoco tiene, ni es pasiva. Amén. Tengo un poquito de tiempo porque no puedo leer bien las letras, porque muestra una acción sin un estado del ser, sin importar su inicio y su final. Eso es lo que significa la palabra era, que fue cambiada por en. Amén. Cuando usted busca en el griego, dice que era en. Entonces, cuando leemos la escritura, dice en. Vamos a leer que dice en el argi en logos. Lo que significa es en el principio, él era el verbo. O logos en opros, ton soen, que lo que significa es el verbo estaba cerca de Dios, estaba presente. Pero miren, qué interesante, caíteos en ologos, que significa y Dios era el verbo, él estaba presente, pero él cuando está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, él cambia la palabra en por era, porque él entendía que él no estaba cuando el mundo fue creado, en el sentido de que apareció Dios cuando el mundo fue creado, sino que Dios estaba antes, en el principio, antes de la creación, existía, no había principio ni había final. Él está aclarando de que Dios siempre estuvo, no fue creado ni nadie lo creó. Si por ejemplo yo digo, si él dice que el sol era, amén, el sol era, entonces él estaba diciendo que el sol no fue creado, sino que existía en el tiempo de la eternidad. Pero él dijo, creó Dios los cielos y la tierra. Hubo un comienzo, hubo un principio de creación. Ahora han pasado más de 6.000 años en cuanto la tierra fue creada hasta este 2014 que estamos viviendo. Y fíjense que cuando hablamos de esto, yo quiero traer en el tiempo de hoy que cuando Juan está hablando, está siendo trasladado a un momento de una visión profética. Él está hablando en un tiempo profético, aunque él había caminado con Jesús, él había hablado con Jesús, él vio cuando Cristo murió en la cruz y también lo vio resucitado por durante 40 días sobre la tierra, que Jesús fue y visitó a los discípulos, los visitó a ellos para dejarles saber que él había resucitado y que la palabra se había cumplido. Porque verá que en esta mañana lo que quiero traerte es que la palabra es vida. Cuando te hablo de la palabra, estoy hablando de Cristo. Cristo es la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que él está diciendo es, yo fui, yo era, yo soy en él, y todavía sigo siendo en él para traer salvación al mundo. Cuando hablamos de la salvación o de la vida, estamos hablando de Cristo. Cristo es logos, es palabra, él es el verbo, él fue el verbo hecho carne, él fue hecho carne porque él tenía un propósito, en él había un propósito. Cuando Dios miró la tierra, miró los cielos, dijo, cuando él dijo, hagamos al hombre, hubo una guerra interna en el cielo. Yo quiero que usted entienda que cuando Dios pensó en crear al hombre, se armó una gran guerra, hubo un caos en el cielo, porque cuando Satanás escuchó que hagamos al hombre, se rebeló en contra de Dios. Aleluya. Por causa de la palabra. Si vamos a la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí fue donde todo comenzó. Cuando Moisés está escribiendo en base a una revelación, porque Moisés no estaba presente cuando Dios creó los cielos y la tierra. Pero Moisés lo estaba viendo como si estuviera en aquel lugar. O sea que lo que no se veía, todas las cosas que fueron hechas hoy, se construyeron o se hicieron por causa del que no se veía y se hizo visible a nosotros. Amén. Dios se hizo visible a la naturaleza. Dios se hizo visible a lo que está hoy hecho. Amén. Por eso es que el salmista hablando dice que la naturaleza cuenta la grandeza de Dios, cuenta el firmamento de Dios, cuenta que Dios es real. Dice la creación, dice que Dios es verdad y que todo lo que hay tuvo que haberlo hecho uno por encima de nosotros. Amén. Y quiero en esta mañana hablarte, en el principio había una palabra activa
sucedió inmediatamente. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, pudieron haber pasado millones de años en cuanto a la creación de la tierra, en cuanto a la creación del hombre, en cuanto a la preparación del hombre. Aunque la Biblia dice que Dios se tardó 6 días y el séptimo descansó, pero no hay un tiempo ni específico que te diga que Dios se tardó un día en hacer la tierra, otro día en hacer los animales, otro día en hacer aquello y otro día hacer lo otro, porque dice que en el séptimo día descansó. Él lo que está dándoles un tiempo en específico para que nosotros entendamos como humanos que Él estaba en control, que Él estaba en dominio cuando Él hizo la creación del mundo. ¡Aleluya! Pero no había un tiempo, porque en Él no hay tiempo, en Él está la eternidad. Y la palabra está en el tiempo imperfecto. Por eso es que cuando el Juan comienza a hablar, no dice en, aunque la palabra fue escrita en, no dice en, sino que dice era, sino que la palabra era fue sustituida por esta palabra para que nosotros pudiéramos entender que en Él es singular, que Él estaba presente, Él era parte de la Trinidad. Y fíjese que la palabra, la definición de eimi, que es la palabra que viene de era, es la palabra que te voy a traer ahora. Porque la palabra eimi lo que significa es que Dios estaba en un tiempo imperfecto. Pero Hernán, ¿cómo la palabra, cómo Dios va a estar en un tiempo imperfecto si Él era perfecto? La palabra imperfección era que no había tiempo, y la palabra imperfección lo que significa era que el tiempo imperfecto era que no se podía contar, no había horas, no había minutos, no había segundos, era eterno, y Dios estaba en ese tiempo imperfecto. Se perfeccionó cuando Dios creó los cielos y la tierra. Por eso Él comienza en el principio era Dios. En el principio Dios era el verbo. En el principio el verbo era con Dios. Y en el principio el verbo era Dios. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Y esto lo vemos que fue, dice las Escrituras, en el principio. Ahora, donde el mundo, todo lo creado, coge forma, y lo que no se vio o no se veía, ahora se ve. Por medio de la palabra recupera la visión por causa de una palabra que se activó por medio de Dios. Fíjense que la Biblia dice que el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas y dice que se movía, ¿verdad que sí? La Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero no había acción, no había nada que ocurriera. Y la gente se pregunta, en este tiempo Dios dijo que la iglesia iba a hacer muchas cosas. Sí, Dios dijo que la iglesia iba a hacer cosas grandes y cosas poderosas, pero como la iglesia no se ha preparado, como la iglesia no ha tomado la palabra en serio, como la iglesia no ha tomado el compromiso, la iglesia no puede hacer cosas mayores porque no tiene la palabra que da vida, no tiene la palabra que está fuera del tiempo, no tiene la palabra que está en un tiempo equivocado. La gente dice que estamos viviendo un tiempo grave donde Dios va a traer destrucción, donde
Jesús, aleluya. Juan entendía esto. Por eso Juan cuando comienza a hablar dice, y era en el principio. Porque Juan lo que está diciendo es, él era en el principio y yo lo vi en el presente. ¿Cómo es posible que entonces estando en el principio, ahora yo lo vea en el presente? Obviamente porque la palabra es vida, la palabra es espíritu. Aunque usted la ve plasmada aquí en la tableta o usted la ve plasmada en un libro, la palabra es vida. Lo que sucede es que ella se convierte en vida cuando le hacemos caso a Efesios, cuando dice, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Cuando escuchamos la palabra, entonces la fe viene caminando hacia nosotros y entonces hace lo que la palabra dice que va a hacer en nosotros. Entonces ella crea en nosotros entonces comienza a hacer el trabajo que fue enviada a hacer. Por eso Jesús dijo, echa el pan sobre las aguas y déjalo ir. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando tú echas el pan sobre las aguas, esa palabra va a hacer el trabajo que fue enviada a hacer. Amén. Esa palabra va a llegar a su destino y tiene un propósito. Y es alcanzar al ser humano. Y mucha gente dice, ustedes están bien locos porque ustedes están allí solos, a veces con mi esposa y los nenes solos, predicando, enseñando, cantando, y dicen, ustedes están locos. No, no estamos locos, estamos tirando una pala. Que yo sé que en su tiempo va a traer fruto, pero va a traer a montón. Amén. No a millón, pero sí a montón, a la capacidad en la cual estamos. Aleluya. Y fíjate, todo ha sido un plan de Dios orquestado a nuestra vida. La palabra, amén, la palabra para darle propósito, para darle valor y para darle existencia. Amén. Aleluya. Y la palabra existencia es algo que existe. Es una palabra que existe. La palabra propósito es algo que yo me comprometo a hacer. La palabra destino es a donde yo quiero llegar. Pero no vamos a llegar si no entendemos el propósito, si no entendemos la palabra y no entendemos el llamado. Ahora, el llamado es simple. La gente lo complica, pero es simple. La gente complica el llamado porque el llamado es algo que trae muchas obras que hacer. La gente pone el evangelio como obras. La gente pone el evangelio como tú quieres llegar a ser un buen predicador. Tienes que dejar de ver televisión. ¿Quieres ser un buen predicador? Tienes que comenzar a leer la Biblia y olvidarte de trabajar. Tienes que concentrarte y vivir por fe. La palabra por fe, ellos la entienden que es dejar de trabajar, es dejar las responsabilidades humanas y comenzar a predicar el evangelio y llevarlo a tiempo y fuera de tiempo, porque eso lo dice la Biblia. Pero Dios nos llamó a una iglesia irresponsable, una iglesia que dependa de otro, que oprima a otro para ellos obtener y poder alcanzar. Esa no es la iglesia. Pero nada, casi todos los domingos predica casi lo mismo, sí, porque la iglesia está viviendo el tiempo más difícil de la historia. La iglesia está viviendo la apostasía, el comezón de oír, donde todas las cosas son buenas y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Estamos transversando lo que Dios quiso decir. El evangelio es sencillo, simple y económico. Y yo lo voy a enseñar. Económico, sí. ¿Cuánto no hay que gastarse para ir a Japón? Es económico. Usted se compra un pasaje de $4,000 y usted va a Japón y predica el evangelio. Y es tan fácil que usted le dice al Señor, pero entonces tengo que pagarle a un intérprete. No, órale a Dios para que te dé las lenguas. Aleluya. Las lenguas fueron humanas. Las lenguas fueron lenguas humanas. Lo que se habló allí fueron lenguas de otras naciones, de otros pueblos. Hay lenguas angelicales, sí, pero las lenguas que hablaron los apóstoles en Hechos capítulo 3, 2, allí se está hablando de que lenguas humanas. Allí ellos entendieron bien cómo estos hebreos pueden hablar en otros idiomas. Eso fue lo que se dijeron ellos. Y estaban como borrachos. Pero la Biblia habla de lenguas humanas. ¿Usted quiere? Váyase a trabajar, júntese $4,000, hable con el jefe y dígale al jefe, yo quiero ir a Japón
conocimos. Aleluya. La iglesia no tiene ese tipo de responsabilidad, ha perdido ese tipo de enfoque. Ahora, cuando Jesús estaba predicando, dice la Biblia que él alimentaba a las multitudes. Dice que él multiplicaba el dinero y tenía un ladrón que le robaba, le sustraía del bolso, pero tenía dinero. Aleluya. Y uno decía, ese perfume se pudo haber vendido en 300 denarios y dárselo a los pobres, sí, a los pobres. El bolsillo de él se llamaba pobre. Y entonces él cogía el dinero y se lo metía al bolsillo, pero a Jesús eso no lo afectaba, porque Jesús tenía dinero. Fíjense cómo Jesús tenía dinero. Cuando llegaron los magos, ¿verdad? La Biblia dice que le entregaron unos presentes, oro, incienso, mirra. La palabra oro era oro de verdad. Dios lo que le estaba diciendo es, yo te voy a llevar al ministerio, pero yo voy a refinanciar tu ministerio. Yo te voy a suplir el ministerio, yo te voy a dar para que te tengas. Y Jesús fue un buen administrador. Él no fue y gastó todo el oro que tenía y dijo, ahora como yo soy el Hijo de Dios, ahora como yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora yo me voy a comprar una casa frente al palacio de Potifar para cuando Él me vea, Él vea que yo estoy allí orando y clamando a Dios porque yo soy el Hijo del Rey. Y no me voy a comprar la porquería de carro que tiene de 2 ruedas, me voy a comprar un robot de 4 ruedas y lo voy a poner al frente y lo voy a estacionar al frente. Jesús pudo haber hecho eso, tenía dinero. Jesús pudo verse y decir, ¿sabes qué? Y estas ropitas, esta porquería de ropitas que yo uso, ahora me las voy a quitar porque yo soy hijo de un rey. Yo soy el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y yo me voy a comprar mejores trajes que los que se ponen Potifar, para cuando me vean sepan que yo soy el Hijo del Dios viviente. Usted está viendo que cuando Jesús llegó con una humildad extremadamente exagerada. La gente lo criticaba porque era un hombre sencillo. La gente lo miraba y decía, tú, el Hijo de Dios, claro, porque estaban mirando la apariencia. Un hombre que tenía los pies polvorientos, de que caminaba millas y millas y millas para predicar y enseñar el Evangelio, y entonces bendecía a las multitudes, sanaba a los enfermos y les multiplicaba lo que no tenían. Aleluya. Y no solamente eso, sino que se hacía cargo de la viuda y de los pobres. Un ministerio poderoso que tenía Jesús sobre la tierra. Y entonces, ahora eso sí, Jesús decía, tengo que ir a orar. Y los montes, cuando nosotros hablamos de un monte, aquí, ¿verdad? Por decir aquí un monte, vamos a ir a un monte. Yo quiero ir a un monte a orar en Puerto Rico. Vamos a ir a un monte. Y cuando vamos a un monte, el monte es como escalar esa casa, como treparse al segundo piso de esa casa. Pero estamos hablando de que cuando Jesucristo se transfiguró, cuando se llevó a los discípulos, estamos hablando del monte que tenía 10.000 pies de altura. Ahora, usted me está diciendo a mí que Jesucristo subió un monte que tenía 10.000 pies de altura para poder revelarse a los discípulos y presentarle a Moisés y Elías, y entonces decirle, y esa voz salir de los cielos y decir, obedézcalo a Él, no a los profetas ni a la ley, sino a Él. O sea, en otras palabras, Él es el verbo, Él estaba, Él es el que está con vosotros, Él es el que va a morir por ustedes. Escucharle a Él, entender lo que Él está hablando, decir lo que Él está hablando y hacer lo que Él está hablando. Aleluya. Jesús estaba exponiéndose, Dios estaba exponiendo a Jesús para hacerle entender a los discípulos que ya no era la ley, que ya no era tampoco los profetas, sino que era la palabra. Y en este tiempo, como siempre he dicho, se nos transversa todas las cosas que Jesús habla, porque Dios representa a Jesús como la palabra y nosotros buscando los profetas. Dios representa a Jesús como la palabra, como el dador de la vida, como el que tiene la autoridad para levantarte, para restaurarte, para bendecirte, y nosotros dándole honor y prodigio y dándole apertura a los apóstoles y a los hombres de la tierra. Entonces esto es lo que me enseña a mí, que son herejías que se levantan, porque cuando tú le das las primicias a un hombre o le das la gloria a un hombre antes que a Dios, tú estás poniendo a los hombres primero y estás poniendo a Dios para último. Estás idolatrando lo que los hombres están haciendo, cuando toda primacía, cuando toda gloria, cuando toda autoridad, cuando todo poder, cuando todo fue entregado en las manos de Cristo, y Él dijo, toda autoridad, todo poder me he dado en los cielos, en la tierra y aún debajo de las aguas, y aún debajo de la tierra. Cuando Dios está hablando, cuando Jesús está hablando de esto, lo que está diciendo es, yo soy el camino, la verdad
y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él se está dando gloria en sí porque ya Él había resucitado de entre los muertos, ya Él había pagado el precio y ya Él había muerto en la cruz y había levantado y se había levantado al tercer día. No estamos hablando de cualquier cosa. Entonces esa es la palabra que me da vida. ¿Cuál es la palabra que da vida? La palabra que da vida es aquella que yo leo y entiendo y le da primacía a Jesús. Pone a Dios como primer lugar. Amén. Esa es la palabra correcta. Esa es la palabra. Cuando usted ve un hombre que dice, dame $1000 para que tú puedas recibir una bendición, te está diciendo que le tienes que dar $1000 a él, pero no vas a recibir la bendición. Y usted me va a decir, pero ¿por qué no la voy a recibir? La Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Sí, pero usted tiene que sembrar en buen terreno. La Biblia dice que hay que sembrar en buen terreno. Entonces, si la palabra comenzó mal, o el hombre comenzó mal, él anda mal por completo. Tiene que haber un arrepentimiento. Entonces tenemos que aprender dónde sembrar, tenemos que aprender dónde buscar el buen terreno y sembrar la semilla. Yo no siembro en cualquier terreno. Vive Jesús. Usted vaya y busca a un agricultor. Ellos no siembran en cualquier terreno. Aleluya. Ellos no dicen, aquí yo voy a sembrar. Y ellos vienen y cogen y hacen el lugar de los siembran. Ellos hacen un análisis del terreno. Y tocan el terreno. Este terreno es fértil. Este terreno es bueno. Aquí se puede sembrar. Y entonces van y lo preparan y tiran la semilla y entonces comienza a dar fruto. No es algo que sucede de la noche a la mañana. No es que yo hoy en ya comencé a pastorear y mañana soy apóstol. Bendito Dios. Hoy Dios me llamó a predicar y ya mañana soy profeta. O evangelista. Bendito O misionero. Aleluya. No, está bien que si Dios te llamó y puso en el corazón que fueras a predicar, y predica, eso no hay nada de malo con eso tampoco. Porque si no conoces la palabra, predica en base a tu testimonio, predica lo que Dios hizo en tu vida, lo que tú sentiste en tu corazón, y vas leyendo la palabra, y entonces vas acordando la palabra con tu vida, con tu testimonio, y ahí tú puedes predicar el evangelio, ahí puedes enseñar. Yo no estoy diciendo que eso está mal, lo que te estoy diciendo es que no puede comenzar al revés, no puede comenzar con un yo y terminar en Dios, tiene que comenzar con Dios y terminar con Dios. Amén. Aleluya. Porque entonces si no hacemos eso, estamos mal, estamos desenfocados, no estamos bien mirando al soberano al blanco de la soberana vocación. Eso fue lo que Pablo dijo. Pablo descendió a Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, encontró que los discípulos estaban enseñando doctrinas y leyes. Y él dijo, pero espérate, no entiendo. ¿Cómo es que yo tengo que ser circuncidado para poder ver a Cristo? Cristo la circuncisión. O yo fui circuncidado por la fe, o yo fui circuncidado por la gracia, o por Abraham. ¿Por qué? Entonces Pablo tuvo que retirarse porque tuvo problemas con los discípulos, especialmente con los hermanos de Jesús, que pensaban que porque eran hermanos de Jesús carnal, pensaban que podían manipular al pueblo y tenían que escucharle porque yo soy el hermano de Jesús. Y como yo soy el hermano de Jesús, tú me tienes que escuchar a mí. Eso parece presente. Como yo soy el pastor y como yo soy el que Dios me llamó y como yo soy el que Dios me escogió, tú me tienes que escuchar a mí. Si tú no escuchas a mí, tú estás bajo maldición. Y maldecimos al pueblo y le enseñamos al pueblo que estamos todavía bajo la ley, bajo ritos, bajo enseñanza, bajo doctrinas humanas para poder alcanzar a Dios. Y yo quiero enseñarte que para alcanzar a Dios tú no necesitas doctrina ni enseñanza humana. Lo que necesitas es la palabra del Señor. Es comenzar a leer las Escrituras, porque ahí se encuentra la vida eterna. Jesús dijo, si a vosotros os parece, escudriñad las Escrituras, porque ahí está la vida eterna. Amén. Si a ti te parece que en ella hay vida eterna, escudriñala, léela, porque ahí está la vida eterna. Jesús estaba seguro de quién era. Cuando Jesús se encontró con los discípulos, le dijo a Mateo, sígueme. Él no le dijo a Mateo, sígueme después. Después yo vengo a buscarte, te llamo después. Él le dijo, sígueme. Lo que le está diciendo a Mateo es, yo sé quién yo soy y te necesito. Y cuando llamó a Mateo estaba en el mismo momento, trabajando, haciendo su trabajo, robándole a la gente, porque ese era el trabajo, robarle a la gente, de los impuestos de la gente, ¿verdad? Y cuando Jesús lo llama, él deja de hacer eso, inmediatamente. Vive Jesús. Vea el proceso tan rápido
cuando recibió el llamado de Jesús, él dejó de hacer lo que estaba haciendo para seguir a Jesús. Ahora, Jesús no fue tan irresponsable y le dijo, ¿sabes qué, Mateo? Ahora tú estás conmigo, pero tú tienes que darme tiempo a mí porque yo soy el hijo de Jesús, pero también te tienes que ir a trabajar. Vea que Jesús lo mantenía a él y mantenía a su familia. Jesús lo llamaba y le dijo, vente, sígueme. Pero tranquilo, no te preocupes, yo sé que tú estabas trabajando, pero no te preocupes que yo tengo para bendecirte a ti y a tu familia. Se parece como en este tiempo. Aleluya. Se parece como en este tiempo. Ronnie, vente conmigo a Cuba. Y Ronnie tiene que hacer y deshacer para irse conmigo para Cuba. Tiene que dejar a su familia botado. Y cuando llega pelado. Con los pies atrasados. Porque él entendió que el pastor le dio una orden y él lo obedeció, porque la obediencia, ¿verdad? Supuestamente la obediencia es seguir la voz del que está al frente, porque mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Estoy enseñando que el hecho de que yo soy el pastor no significa que usted tiene que hacer todo lo que yo le digo. Usted tiene que escudriñar las escrituras para cuando yo le esté enseñando algo de la palabra, usted me diga, pero eso no lo dice la Biblia. Si la Biblia no lo dice, pues usted me tiene que seguir. Usted tiene una responsabilidad familiar. Yo no lo puedo enviar a usted para Cuba 3 semanas. Usted tiene una responsabilidad y no tiene biles que pagar. Eso es una irresponsabilidad. A menos que yo no le pague los biles por esas 3 semanas y que yo le cubra todos los gastos que usted tiene en esas 3 semanas para que vaya a Cuba. Ahora sí, entonces estamos hablando. Usted vaya de viaje el mundo entero. Pero yo no puedo bendecir a Israel si yo no puedo bendecir mi casa. Yo no puedo pagarte los diezmos y pagarte todo a ti para que tú vayas a predicar o pagarte los pasajes y pagarte todo cuando yo no puedo cumplir en mi casa. Eso es una irresponsabilidad. Estamos hablando del criterio de que cuando Juan está hablando, Juan está diciendo, Dios fue responsable, Dios cumplió con su palabra y permanece establecido en su palabra. Dios no brinca sus principios. Y sí, ahí es donde la iglesia nos hemos ido, porque cuando pensamos en Dios, pensamos que Dios va a brincar su principio para poder establecer en nosotros lo que Él va a hacer. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Los otros días Felipe trajo un ejemplo. ¿Se acuerdan de los $5? ¿Se acuerdan de los $5 y el miserable de Dios porque mató al muchacho por los $5 que lo envió al infierno porque se robó $5? El principio no son los $5. Fíjense lo que estoy diciendo. No estoy contradiciendo tampoco lo que Felipe habló. Por favor, no me malinterpreten. Lo que estoy tratando de decir es que Dios no fue un miserable porque envió a una persona porque robó $5. El irresponsable que se robó los $5 va a tener que pagar por los $5. Esa es la ley de vida. Lo que tú siembras, eso tú cosechas. ¿Amén? ¿Estamos claros? Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, lo que yo quiero decir es el principio. La Biblia dice, no robarás. Y te robaste los $5, ¿tú vas a pagar una vida eterna por $5? No. ¿Tú vas a vivir una consecuencia de 50 años por $5? No. En Cristo hay restauración, en Cristo hay bendición, en Cristo hay vida, en Cristo hay poder, en Cristo hay perdón, en Cristo hay restauración. Gloria a Jesús, sí Señor. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Pero si no hay arrepentimiento y ese ladrón sigue robándose $5, ahí estamos hablando. Porque no hay un cambio. Hay una continuidad en su pecado. Entonces el pecado no es, atiéndame, el pecado no es adulterio. El pecado no es fornicación. El pecado es hacer lo bueno y no hacerlo. Aleluya. El pecado es hacer lo bueno y no hacerlo. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Perdón, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Ahora, eso es pecado. Que usted tiene conocimiento de que hay una palabra que arde en usted, hay una palabra de compromiso que está ardiendo en su corazón, que usted siente que Dios lo está llamando, pero la imperfección y el pecado en el cual usted está viviendo, o a lo mejor lo que te enseñaron 50 años, o 10 años, 20 años atrás, eso te limita a recibir y a hacer lo que Dios dijo que tú tenías que hacer. Pero fíjense que no estoy hablando del tiempo, estoy hablando de la relación, de lo que tú aprendiste, no puede ser aplicado en este tiempo. Lo que se aprendió 10 años atrás fue lo que se enseñó 10 años atrás. Pero lo que se aplica en este tiempo es lo que se enseña en este tiempo, es lo que se debería aplicar en este tiempo.
Porque Dios siempre tiene una continua verdad, siempre tiene una palabra de vida. Y si la palabra es vida, no se queda estancada en un solo lugar. Amén. Si usted coge el agua y la deja estancada, se convierte en panto, se apesta, se daña. Pero si la palabra está en continuidad, está como la fuente, que la Biblia dice que Cristo es la fuente, ¿amén? O sea, lo que significa es que todo el tiempo está corriendo el agua está corriendo, Él es el río de vida, Él es el río. Entonces un río, tú no lo ves estancado en un solo sitio. Usted ve constantemente movimiento en él. Y el camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Eso es lo que dicen por ahí, ¿verdad? Aleluya. El camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Pero lo que les quiero decir es que cuando Dios llama a un hombre, lo llama porque Él entiende y sabe que este hombre puede cumplir su propósito. Amén. No le permitas a nadie enseñarte ni dejarte decir que tú no lo puedes lograr porque tienes ciertas limitaciones. Déjeme hablarle un poquito de las limitaciones. Las limitaciones para los hombres son cosas que tú haces que yo no hago. Por ejemplo, yo tengo unas ciertas limitaciones, ¿verdad? En mí. Yo tengo una cierta laguna, tengo cierto, no tengo problemas mentales, por si acaso. Lo que tengo son problemas internos aquí en mi subconsciente, que estoy trabajando con ellos, estoy tratando de romper con ellos para poder romper, para poder entonces comenzar a hacer cosas nuevas en Dios, porque lo que me enseñaron no concuerda con lo que estoy aprendiendo ahora. Entonces estas cosas son las que me rompen por dentro y por dentro se arma una confusión, una batalla, una pelea interna. Eso fue lo que sucedió cuando Dios dijo hagamos al hombre. Satanás se levantó y dijo, ¿cómo? Hagamos al hombre. ¿Cómo que hagamos al hombre? No, pero él no se enojó porque dijo hagamos al hombre. Él dijo hagámonos a nuestra imagen y semejanza. Hagámonos como nosotros. Hagámonos perfectos, así santos, puros, sin pecado, sin fachada, y que tengan la autoridad sobre la tierra y que tengan el poder que yo tengo sobre la tierra. En el cielo, que ellos lo tengan en la tierra. Que lo que yo hago en el cielo se muestre en la tierra. Amén. Y fíjate, ahí entonces Satanás dijo, espérate, como que se haga el hombre a la imagen y semejanza de Dios. Ni yo mismo fui hecho a semejanza y imagen de Dios. Y ahí entonces se levanta el corazón de Satanás. Y dice la Biblia que en él nació el pecado, en él nació la envidia, nació el odio, el rencor. ¿Cómo es posible que yo, que me paseo sobre el fuego, yo que camino entre los crisólitos, yo que camino y me paseo en el trono de Jehová, yo que guardo el lugar, el santo monte de Dios, yo que cuando fui creado todos los tamboriles, todos instrumentos del cielo sonaron a mi favor, yo, y ahora este dice hagamos a hombre a semejanza e imagen de él. Pero no solo eso, entonces comenzó a engañar en el cielo a los demás ángeles. Ustedes saben que yo fui creado, ustedes saben que cuando yo fui creado ustedes se doblaron ante mí. Lo que la gente no entiende es que cuando Satanás fue creado en el cielo, hubo tanto estruendo, tanto grito, hubo tanta gloria y tanto favor sobre él, que cuando él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, él dijo, mira qué comparación, a este que lo acaban de crear, a este que lo van a hacer del polvo, va a ser mejor que yo. Vea por dónde entra el pecado. Dice la Biblia que antes de la caída viene la caída. ¿Quién sabe? La altivez. Antes de la caída viene la altivez. Y él se altivó tanto que él dijo, wow, espérate, yo fui creado aquí, yo fui, y Dios me puso en el santo monte de Dios. Estamos hablando que él estaba bien posicionado. Pero cuando él ve que el hombre fue creado del barro, del polvo de la tierra, que Dios lo creó del polvo de la tierra, y era más grande que él dijo, ¿cómo esta porquería puede ser más grande que él? Eso sucede como en los trabajos. Hay alguien que lleva 3 años trabajando, y para él esos 3 años fueron la vida, y llego yo con una semana y me posiciono más alto que él. Eso causa malestar en el estómago. ¿A quién no le causaría malestar en el estómago? Usted da 3 años de su vida y viene alguien en una semana y le posiciona lo que usted trabajó por 3 años de su vida. Pero
sé por qué. Pregúntese por qué ese que llegó una semana lo posicionaron en 3 años. Eso pasa en las iglesias. Yo llevo 20 años con ese pastor. Y llegó este que salió de la droga ayer y ya está dirigiendo, y yo llevo 20 años sentado aquí en la iglesia y todavía no me han puesto a dirigir un culto. Yo te voy a decir por qué. Todavía no te has puesto a dirigir un culto porque no te has comido la visión, porque no te has tragado la visión, porque no has comido la palabra, porque no has leído la palabra, porque no estás a favor de Dios, no estás a favor del pueblo, no estás a favor del pastor. Vive Jesús. ¿Ves? Entonces, cuando llega ese que llega del mundo, él entiende que estaba arrastrado, él entiende que no tiene nada para darle a Dios, pero entonces él entiende, wow, Dios, que yo puedo hacer por Dios, y entonces se viene arrasando con todo lo que tiene, hasta el queso que había en la mesa también se lo cogió. Y él dice, pero yo vengo arrasando con todo, porque él viene con un corazón humilde. Él viene, él sabe que Dios lo sacó de allí, él sabe que él tiene que hacer algo por eso, él sabe que él no tiene cómo pagarle a Dios, que no tiene dinero, él sabe que no tiene cómo pagarle lo que Dios hizo, y él viene a la casa del Señor y da su tiempo, y viene y se come la palabra y comienza a leer, y lo ves en el fuego, y lo ves paseándose, y lo ves, y eso es lo que causa en las iglesias división. Porque no pueden entender cómo una persona que llega ayer puede alcanzar algo más grande que lo que yo llevo en 10 años. Eso sucede también que nosotros vemos. ¿Y cómo es posible que yo llevo 20 años sentado aquí y que Dios no me haya llamado? Te equivocaste. Dios te llamó. El problema fue que no le pusiste atención al llamado de Dios. Porque le pusiste atención a lo que tenías aquí detrás. Que te decía, tú no puedes, tú no sirves, tú no vas a llegar, tú te vas a morir temprano, tú eres una porquería, tú no vales nada. Y todas estas cosas que te dicen en la mente, yo soy feo, Tú eres un gusano. yo soy fea, yo soy el gusano, yo soy la porquería que Dios me hizo, porque yo soy el trapo de inmundicia, porque así que yo me tengo que poner como trapo de inmundicia para poder alcanzar la gracia. No, tú no tienes que hacer eso. Tú no eres trapo de inmundicia. Cristo no murió en la cruz por trapo de inmundicia. Somos reales sacerdocio, somos Amén. nación santa. Sí, Pueblo adquirido por Dios Gloria a Jesús. para alcanzar las virtudes de aquel que nos llamó. Estamos hechos para alcanzar y para llegar. Lo que tenemos es que decirle al pensamiento no puedo, sí yo puedo. Yo soy feo, yo no soy feo. Yo soy raro en mi especie, pero no soy feo. Aleluya. Usted tiene que hablarse usted mismo, usted tiene que pararse frente al espejo y decir, yo voy a llegar porque Amén. Dios dijo que yo iba a llegar. Sí, Señor. Yo voy a alcanzarlo porque yo sé que yo lo voy a alcanzar. Además, Dios no me dijo que pastoreara la iglesia, pero yo no voy a pastorear. ¿Ves? Y la gente dice, pero ¿cómo este loco dice que Dios no lo llamó y está pastoreando y Dios no me llamó? Yo sentí un peso, responsabilidad en mi corazón y lo estoy haciendo. O sea, simplemente por el peso de la grande responsabilidad que siento en mi corazón. Ese es mi llamado. Si usted me dice a mí que yo no soy de Dios porque yo no oí a Dios que me habló, pues entonces no soy de Dios. Pero yo sé que Dios puso este peso en mi corazón. Gloria Y yo lo estoy haciendo por la responsabilidad. Aleluya. Fíjense que cuando Jesús llamó a los discípulos, cuando Jesús se fue, los discípulos estaban ¿dónde? Solos. Y la Biblia dice que 2 de ellos se fueron camino a Maús. Y dice que mientras iban de camino a Maús, iban huyendo. Ellos estaban asustados porque ellos pensaban, mataron a Jesús, nos van a matar a nosotros. Están buscando a todos los que andaban con él, pero no era así. El pueblo, el Sanedrín, los judíos, los fariseos, quienes querían eran a Jesús. Porque ellos dijeron, si matamos al cabecilla, matamos al pueblo. Pero lo que él no sabía era que esa era la voluntad de Dios. Que él tenía que morir para que nosotros pescáramos. Y fíjense que cuando ellos están caminando a Maús, se encuentran con un forastero. Y el forastero le dice, es que está difícil la cosa. Y él le dice, oye, ¿escucharon lo que pasó en Jerusalén? Sí, chicos, muchachos, si nosotros estábamos aquí, nosotros caminamos con él, nosotros hablamos con él, pero el tipo lo mataron. Y ahora nosotros no sabemos qué hacer. Pero mientras Jesús hablaba con ellos, Jesús no le dijo, yo soy, te llamé, vete a la puerta de Jerusalén. Mire qué sencillo es el Evangelio. Y la gente lo complica.
¿Okay? El sapito ese lo tienes que sacar de ahí. ¿Okay? Las gafas no se ponen en la cabeza, Roberto. Se usan en los ojos, frente de la nariz. ¿Ustedes lo que yo estoy enseñando? Entonces, con ritos y con normas humanas, yo manipulo al pueblo porque la gente tiene confianza en mi llamado, tiene confianza en que Dios tiene confianza. La gente tiene confianza en eso. Pero cuando Jesús habló con ellos dijeron esto. ¿No sentíamos nosotros un fueguito mientras Él hablaba con nosotros? En otras palabras, no ardía esa palabra que Él hablaba en nosotros, no ardía en nuestro corazón mientras Él hablaba con nosotros. Ahí está el llamado. La gente lo complica. No, que tiene que venir Eliseo de Manhattan, el profeta más grande que hay en Manhattan. ¿Te acuerdas de la abuela? Que el tipo está parado en la luz. Nosotros estábamos allí. El tipo está parado en la luz esperando a que la luz se ponga roja, verde, perdón. Y cuando él viene, Dios le dice, bájate del carro, entra a la iglesia porque tengo que revelarte un pecado. Y cuando él deja el carro en el medio de la carretera, ¿ok? Haciendo un tapón allí en el Bronx, ¿te acuerdas? Dice, él sale del carro, entra a la iglesia, le quita el micrófono al pastor y le dice, en esta casa hay pecado de adulterio. ¿Ok? Cuando el hombre coge aquel micrófono y comienza a dar esa palabra, la mujer del pastor, la esposa del pastor, estaba teniendo relaciones con el evangelista. Cuando este hombre llega a la casa, usted dice, pero ¿por qué tú estás hablando de eso? Porque yo te estoy hablando de un tiempo pasado. Pero en Cristo no hay pasado, en Cristo hay presente. Amén. El pecado no es una excusa para que nosotros no nos levantemos y hagamos lo que Dios tiene que hacer. Amén. Eliseo se bajó del carro y decidió dar la palabra que Dios le puso en su corazón. Entonces, para mí, el llamado no es que tenga que venir un profeta reconocido y me diga, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer esto porque Jehová me dice que tú tienes que hacerlo. Ahí es donde entra la ignorancia, ahí es donde entra la gente que no hace las cosas porque el profeta todavía no lo ha hablado. Pero esto no es por causa de un profeta, esto es por lo que Dios pone en tu corazón. Usted siente una responsabilidad por el evangelio en su corazón, siente que cuando usted cierra los ojos y dice, Señor, yo quisiera hacer tantas cosas, y eso arde ahí en su corazón, ese es el llamado de Dios. No lo complique, ese es el llamado. No lo complique diciéndole, no trate de decirle a la gente, ¿sabe qué? Dios me habló. Usó 15 profetas en diferentes lugares. No me conocían los profetas, pero los pastores le pudieron haber contado. Aquí hay profetas que se están moviendo en este tiempo porque los pastores les cuentan. Un profeta vino de mí cuando nosotros estábamos en un cierto lugar y me dice, el llamado que ustedes tienen es pastoral. Y yo no me menciono el nombre. Pero fue que el profeta le dijo, el pastor le había dicho al profeta que yo tenía llamado pastor y que yo me quería ir para los Carolina pastoral. Así cualquiera profetiza. Yo le puedo profetizar, ¿verdad? Claro, si yo lo conozco hace cuánto. Hace como 20 años. Yo le puedo decir un montón de cosas que puedo. Hasta las que no he hecho. Y cosas que no he hecho, yo le digo que las hizo porque lo conozco, porque sé quién es, porque sé, le digo, tú me podrás negar esto, pero tú hiciste esto y esto, y tú me podrás negar aquello que tú aquella vez, tú no podrás negar, pero tú hiciste esto y esto. No porque Dios me lo reveló, no porque Dios me habló, es que lo conozco, es que sé quién es. ¿Usted me entiende? Tenemos que tener mucho cuidado, porque el hecho de que yo diga así dice el Señor no significa que Dios dijo. Bendito Jesús. La palabra de Dios es la que habla, ella es la que profetiza, ella es la que habla. Es más, toda palabra que es profetizada tiene que ser trazada por esta palabra. Este tiene que ser el cedazo. Cuando a mí me dan una profecía que me dicen, así te dice el Señor, yo entiendo si es una palabra de ciencia, de sabiduría o simplemente de consuelo. Porque Dios da también palabras de consuelo. Por ejemplo, yo estoy contigo. Eso lo sé yo. Siempre lo digo. La Biblia dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ¿usted cree que Jesús me va a decir eso por medio de la palabra y me va a mentir? ¿Y me va a dejar solo en un momento más difícil? Eso lo sé yo, eso no es una profecía.
y tiene un cumplimiento. Eso es una palabra profética. Pero una palabra profética no es: mi sierva, yo estoy contigo. Mi siervo, yo estoy contigo. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Aunque pase por el fuego, aunque pase por las aguas, no te anegarán, porque yo estoy contigo. Claro, ya se sabe el verso. Yo también me lo sé. No me lo tenías que decir. Vive Jesús. ¿Usted me entiende lo que les quiero decir? Mira, hermano, la palabra profética, cuando viene del corazón de Dios, lo primero que hace es que rompe tu espíritu. Eso es lo primero que hace una palabra profética: rompe tu espíritu, de tal manera que la palabra cala tanto en tu corazón que ella hace el efecto a la que fue enviada. Ella te quebranta, te rompe, comienzas a llorar, comienzas a entender que fue verdad. Nadie estaba allí cuando tú pasaste por eso. Amén. Nadie estaba allí, nadie te vio. O sea, él no estaba allí o nadie estaba allí. Tú sabes que eso fue de Dios. Gloria a Jesús. Pero la palabra profética trae en ella un rompimiento y trae en ella un cumplimiento. Y triste del caso es que en este tiempo la iglesia anda recibiendo tanta palabra profética, pero no andan haciendo nada. ¿Sabes por qué no andan haciendo nada? Porque Él no está en esa palabra. Bendito Jesús. Él no está en esa palabra. Si Él estuviese en esa palabra, hubiese habido un movimiento, hubiese habido un cambio. No me puede decir que Jesús dijo. Jesús me dijo que cuando me vieran en la calle me iban a dar una pena. Y de momento yo pasé por la calle y me dan una pena. Jesús habló. Yo he recibido palabras de esa magnitud. Así, ¿verdad? Así, y al otro día, así mismo como me dijo. Eso es una palabra profética. Ella está viendo, ellos ven la visión, ellos ven el propósito, ellos ven a Dios anticipado, ellos ven a Dios en el futuro, y como en Dios no hay tiempo, entonces Dios lo que hace es que sobrepasa el tiempo, dándote una visión para que puedas ver. Había un joven, con esto terminó, en la iglesia de Bartolomé Martínez, ¿te acuerdas? Homosexual, que murió de SIDA. Él vio que las torres gemelas se cayeron. Un par de días antes de morir, él vio que las torres gemelas se cayeron. Como 6 meses más tarde, ¿verdad? Como 6 meses más tarde, un año más tarde, las torres gemelas se cayeron. Él vio eso. Este muchacho pudo haber tenido una vida más larga, pudo haber tenido un propósito brutal, porque el muchacho estaba en la iglesia, pero practicaba el homosexualismo estando en la iglesia. Cantaba, tipo predicaba, enseñaba, pero vivía una vida, ¿sabes? De noche se iba a las barras a coger hombres y vivía una doble vida. Yo le decía a Roberto ahorita que el problema de Dios no es que tú estés frío o que tú seas caliente. El problema de Dios es el tibio. Cuando la persona es tibia, la Biblia dice que causa vómito, dice frío o caliente o te vomitaré de mi boca. Eso es lo que dice Jesús. Ahora, cuando Jesús está hablando de eso en Apocalipsis, lo que él está diciendo es: una iglesia fría es aquella que está frío, que sabe que está haciendo lo malo, pero él no está viviendo una doble vida. Y el que está caliente, pues está separado, pero el tibio es aquel que vive allá como que vive aquí, ¿sabes? Yo soy Camacho allá y soy la gente acá, o soy... ¿Me entiendes lo que les quiero decir? Entonces esto, lo que causa en la iglesia es confusión y división. Y por eso fue que Satanás fue tronado del cielo, porque él vivía una doble vida. Él quería servir a Dios, decía que entraba a Dios, pero estaba hablando mal de Dios en otro lado. Entonces Dios le dijo: no, fuera. Y entonces armó su propio reino. Cuando Satanás cae en la tierra, lo desordena. Esa es mi opinión, eso es algo mío. No estoy enseñando que la Biblia dice, no, es mi opinión. ¿Por qué estaba la tierra desordenada y vacía? Claro, cuando él cae, hubo un caos en la tierra. Este hombre engañó 3/4 partes de ángeles. En una guerra espiritual se armó el vete y sácame para afuera, y hubo una guerra y Dios lo destronó junto con todos sus ángeles. Cuando cayó, mi opinión mía personal,
entienda que como Dios no hace porquería, usted puede hacer lo que usted quiera en el Señor. Usted levántese. Si lo sienta ahí en su corazón, levántese y hágalo. Gloria a No Jesús. esperes por nadie. Si quiere predicar en la calle, mira, levántate y hazlo. No esperes por nadie. No le preguntes a un pastor, no le preguntes a nadie. Nosotros estábamos hasta las 3, 4 de la mañana en la calle hablando, Roberto sabe. Nosotros corrimos, Joaquín, Steven, corrimos, John, por todos lados, predicando, enseñando, tratando de que la gente llegara a Cristo, predicando el Evangelio. Y cometimos muchos errores, sí, fallé, sí, pequé, sí, hice un montón de cosas, sí, pero me mantuve y traté de decir, no, me tengo que enfocar en el Señor, yo no puedo seguir viviendo esta vida. Hasta que un día yo le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Me voy a decidir. Y me decidí. ¿Ves que yo no le dije? Hasta que Dios se me reveló, se me metió por dentro y me sacó todo lo que yo tenía por dentro. Yo no le dije eso. Hasta que yo me decidí. Porque es cuestión de una decisión interna. Aleluya. Dios, quítame el cigarrillo. Dios no me lo dio. ¿Verdad? Yo fumaba 15 años, 16 años fumando. Dios no me dio el vicio. Pues yo no me atreví a ir donde iba a decirle al Señor, ¿sabes qué? Quítame el vicio. No. Yo lo cogí, yo me lo quito. No fumo más. Se acabó, no fume más. Gloria a Jesús. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Esto no es porque Dios dice que hay que hacerlo. Esto es que yo lo hago porque yo sé que tengo una responsabilidad. Todos fuimos llamados a servirle al